Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a sorprender. ¿Listos para sumergirse en uno de los temas más comentados de los últimos tiempos? Hablamos de Mert y Afra, un nombre que resuena fuerte en el panorama del entretenimiento, y su reciente y absolutamente impactante anuncio. Como siempre, intentaremos desgranar todo lo que sabemos, ofrecerles diferentes perspectivas y, sobre todo, generar esa conversación que tanto nos gusta tener con ustedes. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No se van a arrepentir. El título lo dice todo: 12 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y sí, esta fecha marca un antes y un después. Imaginen un día cualquiera, una jornada que prometía ser normal, y de repente ¡boom! Las redes sociales explotan, los portales de noticias se saturan, y el nombre de Mert y Afra se convierte en tendencia mundial. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se trata esta noticia que ha logrado paralizar a tantos? Permítanme decirles que lo que vamos a comentar hoy es algo que ha agitado las aguas, un giro inesperado en sus vidas personales y profesionales que ha dejado a la comunidad de fans y a los observadores casuales debatiendo intensamente. Vamos a empezar por lo más tangible, por lo que se ha confirmado. Fuentes cercanas a ambos artistas, y lo que es más importante, comunicados oficiales emitidos por sus respectivos equipos, han desvelado detalles que van más allá de simples rumores. Es importante recalcar que en este mundo de la farándula, la desinformación puede ser muy rápida, pero lo que les traemos hoy se basa en información verificada. La noticia, en pocas palabras, tiene que ver con una decisión monumental. No se trata de un nuevo proyecto, ni de un simple rumor de relación, sino de algo que afectará profundamente su trayectoria. Para ser más precisos y sin entrar todavía en detalles que podría arruinarles la sorpresa si aún no lo saben, estamos hablando de un cambio de rumbo significativo en sus carreras artísticas y posiblemente en su vida personal. Muchos de ustedes probablemente ya están familiarizados con Mert y Afra. Han sido figuras prominentes durante años, conquistando corazones con su talento, su carisma y su presencia en pantalla. Mert, conocido por su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos, ha sido un referente en la actuación. Por otro lado, Afra, con su dulzura y su poderosa interpretación, ha cautivado a audiencias de todas las edades. Juntos han protagonizado momentos inolvidables en la televisión y el cine, y su química ha sido objeto de admiración constante. Por eso, cualquier noticia que les involucre, y más aún si es tan trascendental como la que vamos a analizar, tiene el potencial de generar un terremoto mediático. Entonces, ¿cuál es esa noticia? Pues bien, el 12 de noviembre de 2025, un comunicado conjunto sorprendió a todos al anunciar que Mert y Afra tomarán un camino separado. Sí, han leído bien. Después de años trabajando juntos, de compartir éxitos, de ser un dúo que muchos esperaban ver crecer y consolidarse aún más, han decidido emprender proyectos individuales de una magnitud tal que requieren una dedicación exclusiva y un enfoque completamente diferente. Esto no significa, ojo, un fin de su amistad o de su relación profesional en términos generales, sino una pausa estratégica para que cada uno pueda explorar facetas de su carrera que hasta ahora habían sido imposibles de abordar. Por un lado, Mert ha anunciado su participación en un proyecto cinematográfico de Hollywood. Y no se trata de un papel secundario, sino de un rol protagónico en una superproducción que promete ser uno de los mayores estrenos de 2026. Las fuentes indican que este proyecto requiere una inmersión total en un idioma diferente, una preparación física intensa y un compromiso de varios años en el extranjero. Esto, como pueden imaginar, implicará una larga ausencia de los escenarios a los que nos tiene acostumbrados en su país de origen. Es una oportunidad dorada, un salto a las grandes ligas, y algo que, sin duda, representa un hito en su carrera. Por otro lado, Afra ha revelado que dedicará los próximos años a desarrollar y producir su propia serie de televisión. No solo actuará, sino que estará involucrada en la escritura, la dirección y la supervisión creativa de cada detalle. Este proyecto, según se ha dicho, es una idea que ella ha cultivado durante mucho tiempo, una historia que le apasiona profundamente y que busca contar con su propia voz, explorando temas que le son muy personales. Se habla de un formato innovador y de un elenco internacional, lo que también sugiere una inversión de tiempo y energía considerable. Esta no
noticia ha generado una oleada de reacciones. Por un lado, están los fans incondicionales, aquellos que han seguido cada paso de Mert y Afra, y que, aunque tristes por la separación temporal, entienden la importancia de estas oportunidades para su crecimiento. Sus mensajes de apoyo inundan las redes, deseándoles lo mejor en sus nuevas aventuras. Por otro lado, hay quienes especulan sobre las razones detrás de esta decisión. Algunos sugieren que podría haber tensiones creativas, otros que simplemente es el momento natural para que dos artistas ambiciosos busquen su propio espacio. Lo cierto es que hasta ahora, la versión oficial de buscar nuevos horizontes y aprovechar oportunidades únicas parece ser la más coherente. Es fascinante analizar cómo el mundo del entretenimiento ha cambiado. Antes, los contratos eran más rígidos, las carreras más lineales. Hoy, los artistas tienen la libertad y la ambición de diversificarse, de explorar diferentes mercados y de tomar el control de su destino profesional. Mert y Afra son un claro ejemplo de esta nueva generación de talentos que no temen salirse de su zona de confort para alcanzar nuevas cimas. Su valentía al tomar esta decisión, sabiendo que muchos los extrañarán en sus proyectos conjuntos, es digna de admiración. Hemos visto en el pasado parejas de artistas que al separarse profesionalmente, han logrado un éxito aún mayor en sus carreras individuales. Piensen en bandas que se separan y sus miembros lanzan exitosos álbumes solistas, o en dúos de actores que al tomar caminos diferentes, demuestran su valía por separado. La esperanza es que este sea el caso de Mert y Afra. Que esta pausa, este espacio que se dan, les permita reinventarse, madurar como artistas y regresar, quizás en el futuro, con proyectos aún más ambiciosos y conmovedores. Analizando el impacto mediático, la noticia ha sido un verdadero bombazo. En Turquía, donde ambos tienen una base de fans masiva, la cobertura ha sido incesante. Los programas de entrevistas, los periódicos, las revistas, todos han dedicado extensos reportajes a desgranar la noticia. Y no solo eso, la repercusión ha cruzado fronteras, llegando a medios internacionales interesados en el talento turco y en figuras de renombre mundial. Es un testimonio del alcance global que han logrado Mert y Afra con su trabajo. Además, esta decisión abre un abanico de interrogantes interesantes. ¿Cómo se sentirán al no tenerse el uno al otro como contrapunto profesional? ¿Se influenciarán mutuamente a la distancia? Veremos colaboraciones futuras en proyectos más pequeños, quizás en roles de cameo, una vez que se asienten en sus nuevas trayectorias. Son preguntas que solo el tiempo podrá responder, y que mantendrán a sus seguidores pegados a la pantalla, esperando cada novedad. Personalmente creo que esta es una jugada audaz y inteligente. Para Mert, la oportunidad de triunfar en Hollywood es algo que muchos actores sueñan. Requiere una dedicación total, pero las recompensas, tanto a nivel profesional como personal, pueden ser inmensas. Para Afra, tener la libertad de crear y dar vida a su propia visión es una manifestación de su madurez artística y de su deseo de dejar su huella de una manera más personal e íntima. Ambas decisiones son perfectamente comprensibles y aplaudibles. La fecha, el 12 de noviembre de 2025, quedará marcada como el día en que Mert y Afra decidieron tomar rumbos separados, no por conflicto, sino por ambición y crecimiento. Es un recordatorio de que las carreras artísticas son dinámicas, que los artistas evolucionan y que a veces, el camino hacia el éxito individual implica tomar caminos divergentes. Lo importante es que hasta ahora, la comunicación ha sido abierta y transparente, y eso siempre es una buena señal. Para concluir, podemos decir que la noticia de Mert y Afra es, sin duda, una de las más impactantes de este final de año. Representa un cambio de paradigma en sus carreras, un paso audaz hacia nuevos horizontes y la búsqueda de oportunidades que les permitirán expandir sus talentos a nivel global. Hemos visto cómo Mert se embarca en un ambicioso proyecto en Hollywood, y cómo Afra se dedica a la creación de su propia serie. Ambos movimientos, aunque implican una separación profesional temporal, son pasos lógicos y emocionantes en sus trayectorias. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y analizar sus posibles implicaciones. Agradecemos de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Están emocionados por ver lo que Mert y Afra lograrán por separado? ¿Creen que es el momento adecuado para que tomen estos caminos? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos todos y generar un debate constructivo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con Aku. Ellos que también siguen de cerca la carrera de Mert y Afra. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.